y desde el momento en que el arte se convierte en un negocio privado. No digo negocio en un sentido económico, en un asunto privado de cada persona o de cada individuo. Es cuando decir, alcanza su autonomía. Cuando alcanza el proceso de autonomía, sí. Pero ese proceso de autonomía, que en su lado positivo es un proceso de autonomía claramente vinculado al lado más progresivo de la revolución industrial burguesa, pero que inmediatamente entra en contradicción con sus propios planteamientos desde el momento en que la autonomía se convierte sin más en una escisión de actividades sociales que llega a esta atomización capitalista que estamos viviendo. Entonces surge la figura del crítico, no en virtud, no, aparentemente parece que es una figura heroica que nace a movimientos, pero en realidad, en un sentido más profundo, es completamente exigido por la nueva mecánica y los nuevos comportamientos o la nueva operatividad que tiene de hecho el arte en la sociedad capitalista. Esta es la realidad. Perdona que haga un inciso. El crítico entonces es el aval que necesita un sistema que tiene la verdadera necesidad de presentar una cara edulcorada y dulce y esteticista para mantener y continuar una especie de privilegios absolutamente de clases. Cuando tú estás hablando, Andrés, se me ocurría que sí, o sea, que sabemos cuáles son más o menos, incluso creo que está hasta en la mente de los espectadores, de los telespectadores, cuáles son más o menos globalmente las relaciones de producción y de clase que se dan entre el producto artístico y el crítico. Pero me parece que lo más interesante sería saber, o sea, cómo se expresan, o sea, cómo se producen, la estructura comunicativa, vamos, en definitiva, la estructura de la producción de este producto o subproducto crítico. ¿Cómo se concreta, digamos? Exactamente. Por ejemplo, yo diría pues el crítico actúa como de mediador o de medium entre un público comprador y, vamos, un sector determinado del público, la galería, el artista e incluso el resto de la sociedad a la que le ha sido negada la posibilidad de descodificar, de leer el lenguaje de las artes visuales. Pienso que los frentes que se abren son más amplios. O sea, por esquemático, el arte viene siendo utilizado por el sistema y, en definitiva, por un Estado que mantiene ese sistema, y por otra parte, el crítico es el puente que se establece entre ese sistema que presenta una cara medianamente agradable de ese sistema, y por otra parte hay una relación del mundillo, es decir, de los artistas, de los galeristas, incluso de la propia sociedad en torno a las galerías, y por otra parte la sociedad que está excluida mayoritariamente de este proceso. Entonces, el crítico, en definitiva, según su postura de honestidad personal, cortará de raíz este tipo de relaciones si le parecen injustas, o bien favorecerá. En España, concretamente, cuando no es gratuito que el crítico se adobara de adjetivos, se adobara de imágenes pseudopoéticas o falsamente poéticas, que el artista recogiera esta especie de guiño cómplice para montarse en ese carro en el que tú le viste en Santander, bastante boyante, que la gente que está al lado de los artistas recoge también a su vez ese tipo de guiño, porque es un rollo que mola mucho en el sentido de que es muy productivo, es decir, que detrás de todo esto hay mucha pasta, y después la gran mayoría de la sociedad que se ve marginada de todo este proceso, que se ve marginada no solamente de este proceso, sino de otros muchos. O sea, que es significativo el mundo del arte y el mundo del crítico como ente así un poco idealista de toda una serie de contextos muy importantes. Entonces, según la honestidad personal de ese crítico, tratará de romper este tipo de relaciones o bien de alimentarlas. Pero perdón, o sea, tratará o trata, o sea, quiero decir, porque yo creo que, y esto es una pregunta o una proposición que incluso dejo aquí para los tres o para los cuatro, pero yo creo que ya podemos hablar de las críticas que se hacen, o sea, de los tipos de críticos. Sí, bueno, yo creo que habría que precisar la cuestión para no perdernos en varios puntos. Primero, hay que diferenciar claramente cómo ha operado la crítica de arte en España en los 40 años de franquismo y cómo está empezando a operar en los últimos años. Creo que es bastante diferenciador. Y es diferenciador por una razón muy sencilla. Es evidente que durante los años pasados la crítica de arte en España no operaba solo vinculada a intereses económicos, dado que no eran muy fuertes en el campo del arte, sino que también, y esto no debe olvidarse, digo, operaba también como un claro aparato ideológico al servicio del bloque dominante y al servicio o claro reflejo de la ideología dominante. Evidentemente, a medida que en España
la práctica o la producción de objetos artísticos ha ido introduciéndose en las coordenadas del sistema capitalista de producción general, en este momento que se realiza hacia final de los años 60 y que ya es claramente, creo que es clarísimo, pues el año 71-72, creo que es el momento de inflexión más importante. A partir de este momento, el crítico sigue cumpliendo, además de la función de ser un claro reflejo y de la ideología dominante de la que se trate, una ideología, por otra parte, nada homogénea, por eso la diversidad también de enfoques críticos, la diversidad de opciones, pero toda ella sí llena de una palabrería y llena de un subjetivismo, llena de un irracionalismo, en el peor de los sentidos, claramente fomentador de los intereses dominantes, pero digo que a partir de aquí se inicia una inflexión claramente relacionado, claramente vinculado al papel que ya de una forma mucho más descarada alcanza el producto artístico como valor de cambio en la sociedad española. Y a partir de aquí las vinculaciones ya de la actividad crítica con el valor de cambio de los productos artísticos se han hecho más evidentes. Por eso hoy día, posiblemente las alternativas, y dejo la palabra para iniciar otra etapa de discusión, creo que las alternativas empiezan ya en una perspectiva clara de las etapas recorridas y en ver cuál es la manera de empezar a provocar una inversión en los dos sentidos, tanto en la ruptura con ese aparato o con esa alianza con los intereses ideológicos, reflejo de intereses dominantes, como también en el hecho de romper con los intereses claramente mercantiles de la mayoría de las galerías españolas. Esto quiere decir que en la actualidad el crítico se está limitando, salvo excepciones muy honrosas, y creo que los que estamos aquí pensamos o intentamos trabajar de otra manera, pero lo que está haciendo en realidad es consagrar unos valores desde un punto de vista, o a través de una literatura aleatoria y barata, pero para consolidar unos valores de mercado y al mismo tiempo consolidar implícitamente unos valores ideológicos. De cara entonces a lo que debería hacer, a la función que debería realmente cumplir, y enlazando con lo que tú decías antes, Andrés, de esas mayorías aisladas, lo que sí es muy claro es que el crítico puede tener algún tipo de obligación o de proyección sobre esas mayorías aisladas, en terrenos que podrían ir desde, no sé, desde la clarificación de montones de cosas hasta directamente influir en asuntos como la política de exhibiciones, que tiene un criterio inexistente directamente. Y yo querría saber qué pensáis acerca de cuál debería ser el papel del crítico con respecto a este desamparo en el que están esas mayorías. Yo diría, perdón, una cuestión que me parece previa y fundamental, que el crítico no sea un juicio imparcial del sistema autonomista o del campo autonomista del arte. Es decir, que el crítico empieza a darse cuenta de que su función, quiera él o no quiera, desborda lo que se llama el campo de la autonomía del arte, el campo de la actividad extendida del arte. Quiera o no quiera, tiene una función más amplia y, por tanto, que empiece a darse cuenta desde ahora de la necesidad de conectar con los intereses globales más amplios, sobre todo con los intereses populares y las aspiraciones democráticas de la actualidad, sobre todo atribuyendo o confiriendo una nueva función tanto a su propia práctica como, sobre todo, a los productos y a los objetos de su práctica. Que empieza a darse cuenta de esto, porque hasta ahora, en las diferentes versiones, fueran más o menos serias, más o menos lo que se dice científicas o como queramos, pero el crítico ha funcionado muy dentro del contexto del arte. Entonces yo creo que el crítico ya es hora de que no funcione solo en el contexto del arte, sino que de una vez para siempre empieza a funcionar en el contexto de la sociedad a través, eso sí, de una práctica específica diferenciadora distinta a otras. Y yo quisiera recoger la propuesta que tú has lanzado en el sentido de que el crítico debe empezar a olvidarse de su aureola de San José que tenía puesta encima, a nivel de una cosa muy sencilla. Y es que yo hablé en un principio de que si algo no es científico es el arte. Y esta sociedad en la que vivimos es terriblemente científica, o sea, es de ficha. Es decir, hay que fichar para producir. Es decir, es la ciencia más rastrera la que se ha impuesto. Entonces, lo que es necesario es abrir muchos más frentes que confundan. Es decir, es liquidar un sistema desde ya, pero a nivel de que el crítico pues debe dejarse su gracia más o menos bien dicha o su pseudopoesía y convertirse en un señor medianamente pispa que está metido en un sistema, pero que funciona como un listo, o sea, pero como un listo porque tiene más información o porque es mucho más lúcido
pero que somete continuamente al refrendo de una base